Bienvenidos a la nueva temporada de UJAD Agropecuario, un espacio del agro tabasqueño donde conversaremos con especialistas sobre temas relacionados con la producción y transformación de productos agropecuarios y acuícolas. Les saluda Salomé Galloso y es un placer contar nuevamente con el honor de su presencia. Hoy hablaremos de un tema de relevancia mundial, un tema preocupante para la producción agrícola. De este recurso depende la producción mundial de alimentos y la seguridad alimentaria. Hablaremos del agua y su importancia en la producción de palma de aceite. El agua y su aprovechamiento han sido un factor esencial para elevar la productividad de la agricultura y asegurar una producción predecible. Sin embargo, la alza de las temperaturas, la deforestación y el cambio de uso del suelo han generado la escasez del agua que se prevé se intensificará en los próximos años como resultado del cambio climático. El escenario mundial es preocupante. La FAO sugiere que para el año 2025, 2/3 de la población mundial podrían estar viviendo en países con estrés hídrico. Tan importante es la cantidad de agua que reciben los cultivos por precipitación como su distribución a lo largo del año. Sin duda, la producción de alimentos enfrenta el gran reto de satisfacer la demanda de agua en los cultivos agrícolas. Para conocer más acerca de este importante recurso, vayamos a la entrevista con Álvaro Marín y el invitado del día de hoy. Acompáñenme. Muchas gracias, doctora Salomé, muy amable por esta introducción como siempre. Amigos, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva temporada de UJAD Agropecuario. Muchas gracias por la preferencia de parte de ustedes, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a charlar sobre el efecto del déficit de humedad en la producción de palma de aceite, y para ello tenemos un invitado muy especial, el doctor Lorenzo Armando Aceves Navarro, a quien le damos la bienvenida en este momento. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias por estar con nosotros. Es un lujo para nosotros contar con su presencia. A manera de introducción, doctor, me gustaría que nos platicara sobre el consumo de agua por las plantas. Regularmente, pues sabemos que las plantas requieren de agua, pero los detalles son importantes. Nos gustaría que nos platicara al respecto. Una forma que tienen las plantas de producir alimentos es capturar la energía del sol, tomar agua del suelo y el CO2 del aire, y eso va a producir tejido vegetal. Entonces, esa agua que viene del suelo, ¿sí?, entra a la planta y sirve para los procesos de la formación de los tejidos de la planta. Y como las plantas no se pueden mover, gastan mucha de esa agua evaporándola. O sea, la consumen. Del 100% de agua que entra, utilizan aproximadamente el 1% en formar tejido y el otro 99% en enfriarse. ¿Sí? Entonces, a eso se le va a llamar consumo del agua, que también incluye lo que se evapora directamente del suelo. Entonces, el consumo tanto del suelo como directamente por la planta, en el caso de la planta se le llama transpiración y en el caso del suelo es directamente una evaporación. Entonces forma la palabra conjunta que es evapotranspiración. Y eso tiene un valor, o sea que cada día, cada hora, la planta está perdiendo agua, todos los días. Todos esos elementos que nos acaba de platicar son los que conforman este concepto, digamos, del consumo de agua, sí, como tal, por las plantas. ¿Y qué factores son los que determinan este consumo, doctor? ¿Cuánta agua tiene el suelo? Eso es muy importante. Si el suelo no tiene agua, la planta lo que hace es, para no verse muy estresada por el ambiente, cierra los poros para que el agua no se pierda. Entonces depende del suelo, que el suelo tenga agua para empezar. Depende del sol, cuánta energía le está llegando, depende de la temperatura del aire, de la velocidad del viento, depende de los factores climáticos y depende fundamentalmente de la edad de la planta. ¿Cuántas hojas tiene? No es lo mismo una planta que tiene 2 hojas a una que tiene 1000 hojas. La que tiene 1000 hojas va a consumir muchísimo más agua. En esta relación que nos está planteando, doctor, ¿verdad? Entre lo que es el desarrollo de las plantas y este consumo de agua, ¿cuáles serían los factores más importantes, más determinantes en esta relación?
la lluvia. Porque si no hay lluvia, no hay agua en el suelo. Agua en el suelo. Sí. Por eso, ahorita que vamos a tratar el tema del déficit, pues el déficit tiene que ver con lo que llueve y con lo que tiene el suelo. Fíjese que usted, de lo que nos acaba de comentar, pues solemos decir cuando estamos en la época de seca, bueno, es que escuchamos de un déficit, y cuando hablamos de déficit es escasez o falta de algo que es necesario. Esto nos conlleva a lo que técnicamente se conoce como balance hídrico, es decir, a partir de estos déficits se puede determinar un balance hídrico. ¿A qué se refiere ese término técnico conocido como balance hídrico? Es exactamente igual que un balance que una cuenta de ahorro. Tú tienes una cuenta de ahorro que es el suelo. Depende de lo que le metes y lo que le salgas. El balance es la diferencia entre entradas y salidas. Es un balance. Cuando dice, a ver, hágame un balance de mi cuenta. Ah, mire, usted le metió tanto este mes, pero le sacó tanto y le queda tanto. Ese es un balance. Entonces, en el caso de las plantas, lo que se cuantifica es cuánta agua llovió, porque no todo lo que llueve se queda en el suelo. El suelo tiene una capacidad fija. Si el suelo está lleno de agua, aunque llueva mucho, esa agua no se queda en el suelo, esa agua o se va hacia abajo o escurre. Por escurrimiento se pierde. Entonces, por eso es importante conocer las propiedades del suelo para saber cuánta agua puede almacenar el suelo. Y entonces, cuando tú haces un balance cada mes, si es positivo, quiere decir que hubo más agua que lo que la planta necesitó. Si es negativo, en ese mes se tiene un déficit. Y entonces lo que vas a hacer es sumar los déficits a lo largo del año y entonces tienes el déficit hídrico anual. Muy bien, doctor. Ese tema lo vamos a abordar precisamente después de ir a unos promocionales, si usted nos lo permite. Por favor, amigos, acompáñenos y regresamos en un momento a UJAT Agropecuario. La importancia del agua en los seres vivos es fundamental, porque interviene en todas las funciones vitales de plantas y animales y es el medio en el que se llevan a cabo casi todas las reacciones químicas de las células vivas. El agua es la sustancia más abundante de los sistemas biológicos. El 70% de un ser vivo está formado por agua. Las plantas verdes la requieren para realizar el proceso de fotosíntesis, regular su temperatura y absorber los nutrientes del suelo. Para conocer más acerca de la importancia del agua en las plantas, vayamos nuevamente a la entrevista con el doctor Lorenzo Armando Aceves Navarro. Bienvenidos amigos nuevamente, gracias por continuar con nosotros, doctor. Y la introducción de este tema ya la abordamos en el bloque anterior. Ahora le pediría yo que en relación con ese déficit de agua que estábamos platicando hace un momento en el bloque anterior, ¿nos pueda explicar a usted a qué le llaman técnicamente déficit hídrico anual? ¿A qué se refiere este? Es a la suma de todos los déficits de cada mes. Acuérdate que la palma de aceite es una planta perenne y entonces el déficit que se acumule a lo largo del año, a eso le vamos a llamar déficit hídrico anual. Sí, que bueno, ya el doctor nos está haciendo favor ya de puntualizar sobre la palma de aceite, que es precisamente el tema que estamos abordando sobre ese cultivo, porque como ustedes saben, pues dependiendo el tipo de cultivo, dependiendo de la especie de planta que se tenga, pues la respuesta es diferente o el impacto de estos déficits es diferente. En el caso de la palma de aceite, al ser un perenne, esto a lo largo del tiempo impacta definitivamente y esta es una herramienta muy útil, el déficit hídrico anual. ¿Cómo se calcula ese déficit, doctor? Hídrico anual. Como te señalaba anteriormente, calculas el déficit de cada mes y el déficit hídrico es la suma de los déficits a lo largo del año. Aquí el complemento que yo quisiera que usted nos platicara es
¿Cómo obtienen ese dato? Por ejemplo, alguien que tenga su plantación de palma de aceite y quisiera abundar en esta numeralia, digamos, en estos cálculos. Tiene que saber cuál es la capacidad de agua que almacena el suelo, por lo menos en el primer metro. ¿Cuánta agua hay en ese metro? ¿Cuánto llueve? Porque esto cambia cada año es diferente. Entonces, tiene que ir llevando ese balance. Muy dinámico. Es dinámico. Sí. Y entonces, si es negativo el balance, ahí tengo un déficit para ese mes. Y entonces después sumo los déficits donde haya, en los meses que haya déficit, me va a dar un total. Y la cantidad que me da a lo largo del año, después se relaciona con el rendimiento de la palma de aceite. Que ahí es donde podemos hablar de alguna afectación en el caso de que estos déficits sean, digamos, drásticos, ¿no? Que tengamos números muy altos. Y ahí es donde viene la pregunta importante para que se tome conciencia de la importancia de estar vigilando estos parámetros. ¿Cuál es de qué manera afecta el déficit hídrico anual a la palma de aceite en su rendimiento? Bueno, primero, antes que todo, debe quedar muy claro que la palma de aceite, para cuando tú cosechas un racimo, ese racimo se formó de 2 a 3 años antes. Es el tiempo que se lleva. El tiempo que se lleva en formarse el racimo. Desde que se están desarrollando las células genéticas, los óvulos o como, ¿sí? Entonces, el déficit de agua va a impactar sobre las inflorescencias que se están formando y va a impactar sobre los sexos y por lo tanto va a impactar sobre el número, digamos, el tamaño y peso del racimo. Pero ese efecto se va a manifestar 2 o 3 años después de que pasó. O sea que si ahorita hay un déficit, se va a manifestar dentro de 2 a 3 años, no este año. No en la cosecha de este año. No en la cosecha de ahorita. Sí. Lo que estás cosechando ahorita se formó hace 2 o 3 años. ¿Sí? Bueno, entonces afecta fundamentalmente la formación de los racimos. ¿Sí? Hay muchas experiencias en los países productores de palma de aceite en el mundo donde han relacionado este déficit con lo que puedo obtener en parcela. Doctor, con respecto a este déficit, se plantea en las investigaciones que han realizado, ¿verdad?, una cierta distribución en el tiempo, ¿verdad?, de estos déficits. ¿De qué manera se distribuyen estos déficits hídricos anuales? Si lo ves en una gráfica, no hay una distribución, o sea, hay meses muy húmedos o hay años muy húmedos y años secos. Por ejemplo, aquí donde estamos parados, en un año en particular pueden llover 2.400 milímetros y al siguiente año llover 1.200, la mitad. Entonces, es muy difícil, no hay una distribución que tú dijeras va subiendo, no, hay mucha variación en el tiempo. Lo que sí podemos tener es cómo se distribuyen probabilísticamente. O sea, yo agarro todo el registro de todos los años de la lluvia y le puedo calcular qué tan probable es que lluevan 200 milímetros. Y lo mismo puedo hacer con los déficits. ¿Qué tan probable que este año tenga un déficit de 200 milímetros o de 400 milímetros? ¿Sí? Entonces, eso me va a dar un valor de probabilidad, que eso se traduce en cada cuántos años se me vuelve a presentar ese fenómeno. Sí, y de esa manera, pues ya el productor puede estar preparado, ¿verdad?, para abatir en la medida de lo posible los efectos negativos. O esperar, ¿qué rendimientos puede esperar? Claro que sí. Doctor, si nos permite, vamos a hacer otro corte promocional y regresamos en un momento más. Amigos, acompáñenos y regresamos en un momento a UJAT Agropecuario. Según los climas, la cantidad de agua disponible para los cultivos puede ser insuficiente, adecuada o excesiva.
Cuando el agua es escasa, es necesario emplear técnicas de cultivo que aprovechen al máximo el agua disponible o construir obras de riego. Estos sistemas de irrigación permiten una mejor distribución y aprovechamiento del agua en las zonas de cultivo de acuerdo a las necesidades de cada especie en particular. Para conocer más acerca de este importante recurso y su impacto en la producción del cultivo de palma de aceite, regresemos con Álvaro Marín y el doctor Lorenzo Armando Aceves Navarro. Amigos, gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Doctor, con respecto a lo que platicábamos el bloque anterior, hay un impacto definitivamente de estos déficits de los que estábamos hablando. ¿Cuál es ese impacto económico, el impacto económico en la palma de aceite, doctor? El Instituto de Investigaciones en Oleaginosas en Francia ha estimado que por cada 100 milímetros de déficit tú tienes reducciones aproximadas de 3 toneladas por hectárea. Esa es la relación, ¿no? Esa es la relación. O sea, si tú a lo largo del año tienes 100 milímetros de déficit, tu rendimiento se te va a reducir en 3 toneladas. Si son 200, ya son 6 toneladas. Pues aquí tenemos casi 500 milímetros de... Hay zonas en el estado de Tabasco que tienes 500 milímetros de déficit al año. ¿En qué zona se ha registrado esto? Eso en la parte de los ríos. En los ríos. En los ríos. Balancán, Tenosique. Balancán, Tenosique. La mejor zona para palma sigue siendo la sierra, ¿sí? Porque es donde sierra que le llamamos, tengo los menores déficits. Sí. Pero resulta que Balancán es el municipio que más superficie tiene con palma de aceite y es la zona más seca del estado y más caliente. Es donde se presenta el Es mayor un gran problema, déficit. ¿verdad? Entonces, por eso no es raro que en la zona de Balancán los rendimientos promedio anden entre 8 y 9 toneladas por hectárea, cuando debieran, en teoría, llegar a 30. O sea, esa es la brecha que habría que llegar. Sí, sí, porque digamos que el rendimiento potencial es el que acaba de comentar, o sea, se No, podría obtener. No es potencial, ese es un rendimiento que se alcanzaría si no tuvieras déficit hídrico. Porque el rendimiento potencial implica control de plagas, enfermedades, otros elementos, un montón de elementos, componentes. o sea, todo un paquete tecnológico. Ese rendimiento potencial entonces estaría por encima. De entre 40 a 50 toneladas por hectárea. Bien, esto nada más fue con respecto a estos 30 de los que usted habló, estas 30 toneladas, es con respecto a al déficit hídrico únicamente. Eso lo han encontrado Eso los es muy investigadores franceses en todos los países productores de palma de aceite. Andamos muy por debajo, Bueno, definitivamente, del rendimiento, Hay ¿verdad? productores, ejemplo, Sí. ¿sí? En la zona de Jalapa, por ejemplo, que ya le andan llegando a eso, ¿eh? A esos 30 que me Sí, comentaba usted. ya hay productores que, pero cuando sacas el promedio, pues lo sumes con todos y se disminuye el valor se viene promedio, para abajo. el rendimiento promedio. Ahora bien, ¿cómo reducir el impacto de este déficit hídrico anual? Solamente hay una sola manera. O sea, tú no puedes ordenar que llueva más. Tabasco es un lugar privilegiado. En Tabasco tenemos en abundancia el recurso más escaso del mundo, Sí. que es el agua. No vas a regar todo el año porque Tabasco llueve mucho. Sí, llueve mucho en verano, Sí. pero en la época de secas como ahorita, las plantas, ¿sí?, están sufriendo de déficit y eso va a impactar los rendimientos. Es la manera de reducir entonces estos impactos del déficit hídrico anual con estos riegos de auxilio que usted Si comenta. no es riego total todo el año, no es es nada más permanente. regar en aquellos meses que hay déficit. Donde se presenta. Por el eso es déficit. importante hacer el balance Estar monitoreando, para ¿verdad? saber exactamente Permanentemente. en qué fecha voy a aplicar el riego y cuánto riego voy a aplicar. Doctor, ¿y en cuánto tiempo se puede observar el impacto de esta reducción con respecto o causada por el déficit hídrico anual en la palma de aceite? Bueno, como ya dijimos anteriormente, cuando la palma se enfrenta a cualquier tipo de estrés y que va a afectar su producción, o sea, el tamaño y peso del racimo y número de frutos, se va a manifestar de 2 a 3 años después. O sea que si ahorita pongo riego, pues yo no voy a esperar que el año que entra ya vea el los resultado, resultados. claro. Tengo que esperarme de 2
a 3 años. Para Porque ver esos son los esa- procesos fisiológicos de la planta. Doctor, ahora bien, quien nos está viendo, que sea productor de palma de aceite o que conozca productores y diga, me interesa ese tema, ¿quién me puede asesorar? ¿Qué le sugiere usted a esas personas? Yo les sugeriría que se acercaran al colegio de posgraduados que está aquí en Cárdenas, ¿sí? Aquí hay expertos en palma de aceite en varios aspectos de la palma de aceite, no nada más en la cuestión de riego. Tenemos expertos en riego. Aquí la institución tiene doctores en ciencias, en todas las ramas, únicamente en cuestiones de producción agropecuaria. Y particularmente para la palma Para de la aceite palma han, de han aceite. realizado ya mucho De hecho, trabajo. estamos colaborando con Femex Palma, Sí. ¿sí? Con Femex Palma, que se acaba de formar hace poco. Ahí estamos colaborando. Doctor, pues le agradezco muchísimo esta charla, le agradezco mucho su tiempo. No, al contrario. Sí. Muy interesante y espero que haya sido de provecho para nuestros amigos. Muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado y pues les dejo con las conclusiones que tiene para ustedes la doctora Salomé Gayoso. Recuerden, tendremos otra plática relacionada con este tema, en la cual también nos va a hacer el favor el doctor Lorenzo Armando Aceves Navarro de estar con nosotros, de charlar con respecto a este interesante tema del manejo del agua y de los impactos de precipitación, temperatura y diferentes elementos del clima. Hasta pronto, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de UJAT Agropecuario. Gracias, doctor. Si eres productor agrícola y has tomado la decisión de hacer un uso eficiente del agua, el sistema de riego por goteo o por aspersión utiliza menos agua y consigue alcanzar los máximos rendimientos. Debes aplicar únicamente la cantidad de agua que demanda el cultivo y elegir la hora del día para evitar las pérdidas por evaporación. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en una emisión más de UJAT Agropecuario.